En la historia moderna de la tecnología, existe un origen que cambió el curso de toda la informática personal. Un invento tan simple y tan cotidiano que, paradójicamente, estaba escondido a simple vista en la década de 1960. El ratón. Literalmente, la herramienta que permite que hoy millones naveguen por cualquier sistema operativo gráfico había nacido en un laboratorio casi secreto, dentro del Stanford Research Institute. En manos de un ingeniero obsesionado con la idea de hacer que los humanos y las máquinas trabajaran juntos de manera más natural. La situación era clara. Existían pantallas, existían teclados, existían grandes computadoras. Pero en este escenario, nadie tenía un dispositivo apuntador eficiente. Y es que el mundo no entendía aún la importancia de manipular información visual directamente. Douglas Engelbart deseaba transformar la interacción entre personas y computadores no solo superficialmente, sino que buscaba un salto cognitivo profundo, una herramienta que expandiera el pensamiento humano. Al investigar, encontramos que su visión superaba por décadas lo que las empresas creían posible o rentable. Pero vino el conflicto. Xerox, dueña del famoso PARC y del futuro de la interfase gráfica, recibió la oportunidad de patentar este pequeño dispositivo y la rechazó. Resulta interesante que esa decisión provocó un cambio irreversible en la historia tecnológica. El resultado transformó al ratón en la pieza clave del ecosistema Apple y más tarde del mundo entero. La intriga queda planteada. ¿Por qué Xerox dejó escapar una de las patentes más valiosas de la era digital? Pero antes de continuar, si el contenido de este video te parece interesante, no dudes en dejar un like y suscribirte. Y dicho esto, empezamos. El punto de partida se ubica entre 1963 y 1968, en un periodo en el que las computadoras ocupaban habitaciones enteras, consumían cantidades inmensas de energía y solo podían ser operadas por personal especializado. Verás, fue así como Douglas Engelbart, un ingeniero del Stanford Research Institute, SRI, comenzó a imaginar un futuro donde las computadoras no fueran máquinas inaccesibles, sino herramientas de amplificación intelectual socialmente distribuidas. Para explicarlo de manera simple, Engelbart veía las computadoras como extensiones de la mente humana, no como aparatos destinados exclusivamente al cálculo. De verdad, su visión era tan adelantada que muchos contemporáneos la consideraban fantasiosa. Pero fijémonos en esto. En aquella época no existía un dispositivo que permitiera a un usuario manipular elementos gráficos en pantalla con rapidez, precisión y naturalidad. Se usaban tarjetas perforadas, comandos escritos, interruptores físicos o paneles especializados. Resulta interesante que, al mismo tiempo, otros laboratorios exploraban dispositivos como lápices ópticos, trackballs militares e interfaces experimentales. Pero tenían un problema: ninguno era suficientemente intuitivo para el público general. Justo aquí, Engelbart y su equipo buscaban algo radicalmente distinto. Mientras investigaban, descubrieron este secreto. La interacción humana funciona mejor cuando incluye movimientos naturales de la mano. Así es como lo hicieron. Construyeron un prototipo de madera con dos ruedas ortogonales que convertían los movimientos físicos en señales eléctricas. Habían inventado el primer ratón funcional de la historia. Literalmente, en 1968, durante la famosa Mother of All Demos, Engelbart presentó el ratón al mundo. Su funcionamiento era simple, robusto y mucho más eficiente que todo el existente. Pero en este momento inicial, nadie comprendió su potencial. Ni el gobierno, ni los laboratorios, ni las grandes compañías tecnológicas lo veían como un elemento revolucionario. Y es que aún no existía la interfase gráfica moderna que permitiera apreciar su genialidad. Así que la situación era clara: un invento adelantado a su tiempo, sin un ecosistema donde demostrar plenamente su valor. Engelbart tenía una clara visión: lograr que los seres humanos incrementaran su capacidad de comprender, construir y colaborar mediante una interacción fluida con la computadora. Su objetivo no era comercial, sino intelectual. Literalmente, él quería una herramienta que permitiera seleccionar texto, mover objetos digitales, navegar documentos, interactuar con ventanas emergentes e incluso trabajar en colaboración real-time con otras personas. Al investigar, encontramos que su proyecto, o Online System, NLS, necesitaba un dispositivo que fuera tan rápido como la mente del usuario. Pero tenían un problema:
Aunque el ratón funcionaba, requería que alguien lo adoptara masivamente. Para esto, Engelbart buscó apoyo institucional. Primero fue SRI, luego la agencia ARPA, más tarde Xerox PARC. Pero el equipo deseaba que una gran empresa tecnológica impulsara la patente, produjera el dispositivo y permitiera su distribución. Déjame explicarte por qué esta ambición es crucial. Un invento que no se fabrica no existe realmente, y menos en los años 70, cuando el hardware era costoso, difícil de producir y dependía de autorizaciones corporativas. Así fue como el sueño de Engelbart terminó en las manos de Xerox, que tenía el poder de llevar su invento al mundo entero. Pero en este punto, el destino del ratón estaba por enfrentar uno de los rechazos más costosos de la historia tecnológica. Aquí comienza la parte más sorprendente del relato, y es que Xerox PARC era en los años 70 uno de los centros tecnológicos más avanzados del planeta. Contaba con ingenieros brillantes, recursos casi ilimitados y la misión explícita de inventar el futuro de la computación. Literalmente, era un laboratorio donde la imaginación se volvía hardware. Pero tenían un problema. A pesar de su capacidad, no sabían cómo convertir innovación en productos comerciales. Cuando Engelbart y su equipo permitieron que Xerox adquiriera derechos de ciertas partes del NLLC, Xerox tuvo acceso a una descripción técnica completa del ratón, incluyendo el funcionamiento de las ruedas, los sensores y el principio del movimiento bidireccional. Resulta interesante que Xerox sí comprendió que el ratón tenía potencial, pero no lo consideraban prioritario. Nadie dentro de la directiva pensaba que un consumidor común usaría una computadora personal. Mucho menos imaginaban oficinas enteras dominadas por el cursor. Déjeme explicarte por qué esto generó un conflicto monumental. Para registrar una patente, Xerox debía justificar su valor, invertir en desarrollo y prepararse para fabricarlo. Al investigar encontramos registros internos que muestran que el comité de evaluación consideró el ratón un accesorio interesante, pero de aplicación limitada. Su apuesta principal estaba en impresoras, fotocopiadoras y sistemas de red corporativas. Y es que la cultura interna de Xerox sufría de un sesgo profundo. Todo debía alinearse con su negocio tradicional de documentos impresos, así que lo descartaron. Xerox tenía prohibido destinar recursos a desarrollos que no encajaran en su sistema de ventas preexistente. Esto hizo que la posible patente del ratón fuera enviada al archivo muerto. Así, Xerox dejó pasar una de las oportunidades más valiosas de la historia informática. Justo aquí, cuando Steve Jobs visitó Xerox PARC en 1979, vio el ratón funcionando sobre una interfase gráfica. Ahí comprendió lo que Xerox había ignorado. Jobs dijo que valía millones de dólares y no estaba exagerando. Estaba escondido a simple vista, justo ahí, en la mesa del laboratorio, sin que Xerox supiera qué hacer con él. Apple entendió el valor de inmediato. Es aquí donde el conflicto escala. Xerox tenía el invento. Xerox podía haberlo patentado. Xerox podía haber dominado el mercado. Sin embargo, dejaron ir el futuro porque no supieron interpretarlo. El cambio se produce cuando Apple decide tomar lo que Xerox desestimó. Para esto, analicemos el punto de inflexión. Jobs vio el ratón, entendió la interfase gráfica y visualizó una computadora destinada al público masivo. Literalmente, Jobs sintió que PARC le había mostrado la llave del futuro. De verdad, esa visita redefinió la historia moderna de la tecnología. Pero en este escenario, Apple tenía un desafío. El ratón original de Engelbart costaba alrededor de $300 fabricar. Era pesado y no estaba diseñado para producción industrial. Al investigar encontramos que Jobs contrató a la empresa Hobby Kelly Design, más tarde IDEO, para rediseñar el ratón completamente. Y es que ellos necesitaban un dispositivo más barato, más ligero, más resistente y tan simple que cualquier usuario lo entendiera sin manual. Mientras investigaban, descubrieron este secreto ingenieril. Podían sustituir las ruedas ortogonales por una bola interna. Primero fue un prototipo experimental. Luego agregaron este componente crucial, un sistema de detección basado en ejes giratorios conectados a sensores ópticos mecánicos. Por lo tanto, se produjo el cambio definitivo. Apple creó el ratón moderno tal y como lo conocemos hoy, a un costo de fabricación de apenas $15. Verás, fue así como el ratón se volvió viable comercialmente. Así es como lo hicieron. Simplificaron el mecanismo, ajustaron el tamaño,
Crearon un cable más flexible, reforzaron el plástico exterior y optimizaron la ergonomía a partir de cientos de pruebas de usuario. Justo aquí se genera el giro histórico. Apple sí patentó sus mejoras, pero la patente original, la de Engelbart y SRI, jamás fue protegida por Xerox. No hubo exclusividad, no hubo monopolio, no hubo restricción. El invento quedó libre para ser usado por cualquiera. Por eso el siguiente hecho marcó la diferencia. El ratón pasó de ser un experimento de laboratorio en SRI a convertirse en el eje operativo de toda una revolución informática global. Literalmente, el mundo cambió porque un inventor vio lo que nadie más podía ver y porque una empresa decidió ignorarlo. Resulta interesante que esta combinación particular de genio y descuido haya moldeado la multitarea, el diseño de interfaces, los sistemas operativos y la forma en que trabajamos hoy. Así, cuando Apple integra el ratón en el Lisa y posteriormente en el Macintosh, inaugura una nueva etapa de acceso digital. Y es que por primera vez millones de personas pudieron manipular ventanas, arrastrar elementos, seleccionar texto y navegar con fluidez en un entorno completamente visual. Este cambio cultural no solo transformó la informática, sino la educación, la comunicación, el diseño gráfico y la manera en que concebimos el movimiento dentro de un entorno digital. Verás, fue así como el ratón se convirtió en símbolo de accesibilidad. Primero, fue una herramienta experimental. Luego agregaron este componente simbólico, un puente tangible entre la mente humana y el universo digital. Y eso transformó sus expectativas, porque ahora todos podían participar del mundo de las computadoras sin necesidad de ser programadores. Justo aquí surge el hecho histórico mayor. Xerox, al no patentar el invento original, permitió que toda la industria adoptara libremente el concepto y lo mejorara. Sin embargo, Apple supo aprovechar el momento. Su implementación comercial convirtió el ratón en un estándar mundial. Por lo tanto, el invento de Engelbart no quedó limitado a un único ecosistema, sino que se expandió universalmente. Para esto debemos observar otro punto crítico. Microsoft retomó el concepto y lo incluyó en Windows 1.0. La propia industria lo adoptó porque no enfrentaba restricciones legales. Así, el ratón pasó a ser un componente esencial de cada computadora personal del planeta. Pero fijémonos en esto. Aunque Engelbart inventó el ratón, él nunca recibió regalías significativas por su creación. SRI licenció el invento por un monto simbólico a Xerox y Xerox no lo patentó. Literalmente, la invención fue legalmente liberada por omisión. Eso permitió una adopción masiva sin costos. De verdad, la ironía es abrumadora. Uno de los inventos más influyentes de la tecnología moderna existió gracias a una cadena de negligencias corporativas. Pero en este escenario, el legado de Engelbart trascendió mucho más allá de la esfera económica. Su intención original, amplificar al intelecto humano, se hizo realidad. Y es que millones de usuarios ahora operan computadoras mediante la lógica que él concibió. Así es como sucedió. Apple lo estandarizó. Microsoft lo expandió, la industria del software lo adoptó, las universidades lo enseñaron y la cultura digital lo normalizó. Literalmente, con el ratón nació la interfaz gráfica como la conocemos hoy. No fue solo un invento, fue una nueva forma de pensar. Aquí es donde planteamos la intriga para un siguiente episodio. El ratón fue la llave que abrió el camino hacia las computadoras personales, pero su historia es solo el inicio de una trama mucho más profunda. Déjame explicarte por qué. El rechazo de Xerox no fue un caso aislado, sino parte de un patrón corporativo en el que innovaciones extraordinarias quedaron enterradas por falta de visión estratégica. Se dice que en los archivos de PARC permanecen inventos que pudieron cambiar industrias enteras, redes personales avanzadas, tabletas experimentales, prototipos de Internet gráfico, interfaces táctiles rudimentarias y conceptos de interacción tridimensional. Al investigar, encontramos que el ratón solo fue uno entre docenas de invenciones que no recibieron apoyo comercial. Por la misma razón, no se alineaban al negocio de las fotocopiadoras. Tal vez surge una pregunta inevitable. ¿Qué otras tecnologías modernas existen hoy solo porque Xerox decidió no patentarlas o no desarrollarlas? Para esto, se rumora que hay documentos internos que muestran que Xerox tenía ideas de pantallas multitáctiles primitivas incluso antes de que la industria móvil existiera. Estaba escondido a simple vista, sí, pero nadie lo consideró una prioridad. Fue así como la historia del ratón nos plantea un mensaje más profundo. La innovación no siempre triunfa por mérito propio, sino por la capacidad de quienes la reconocen, la protegen y la ejecutan. Pero en este punto, el futuro se vuelve intrigante. ¿Qué habría pasado si Xerox no hubiera rechazado la patente? ¿Dominarían hoy la computación personal? ¿Serían ellos, y no Apple o Microsoft, quienes definieran toda la industria digital?
Esa respuesta, junto con las otras innovaciones ocultas en los laboratorios que casi cambian el mundo, será el centro de siguientes episodios. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, etiquétanos para ayudarnos a crecer aún más. Somos tu canal X, tu historia. Soy Jesús y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, en contacto.